estamos en diálogo con Nicolás Dal Maestro, doctor, ¿no? Por supuesto, ex delegado de la región centro del Comité de Trata, actualmente, por supuesto, dentro de la Alameda, de la Fundación Alameda, trabajando fuertemente con este tema. Y queríamos dialogar con él, primero saludarte. ¿Cómo andás, Nicolás? ¿Qué tal? Muy buen encuentro. Lástima que tengamos que estar un poco en lo emergente y no en la profundización, ¿no? También del tema que nos convoca. Vos hacés mucha difusión respecto a este tema de la trata. Vienen trabajando hace muchos años, ¿no? Con esto, con otras organizaciones, visibilizando que existe la trata de personas en la Argentina. Y en el marco de este caso que hizo un poco de resonancia con un impacto muy grande, si bien hubo casos importantes en la Argentina como Sofía Herrera, Bruno Gentileschi, bueno, una serie de casos que nos llegan profundamente a todos, ¿no? Porque muchos tenemos familiares también en condiciones de desaparición. Y es muy duro, ¿no? Tratar siempre cuando surge el problema, pero esto viene siendo acarreado hace muchos años, principalmente en la Argentina. Si nos podés contar un poquito cómo nace esta forma, digamos, de trata de personas, o cómo surge, ¿no? Sí, en realidad, bueno, hay a quienes plantean que la trata es la esclavitud del siglo XXI. Nosotros por ahí no estamos muy de acuerdo con esta historia porque es lo que vos referís, ¿no? Hay infinidad de hechos a lo largo de nuestro país, de nuestra historia, que manifiestan cómo estuvo presente la trata, la explotación, y tiene que ver con lo que atravesaron primero las comunidades originarias en nuestro continente, con la Mita y el Yanaconazgo. Luego el proceso de la independencia, ¿no? La asamblea del año 13 y la abolición de la esclavitud. Luego la Argentina del centenario y el proceso migratorio con la proliferación de la trata de blancas y el famoso caso de Raquel Lieberman y la Suite Midal. La ley Palacio es la primera ley del continente que protege a mujeres y niñas explotadas. Que hace que nuestro país sea abolicionista desde los primeros que legalmente tienen una formación legal. En ese sentido, la protección de las leyes del trabajo a través de la Secretaría de Previsión Social a cargo de Juan Domingo Perón, y llegamos a nuestra época con los tratados internacionales que Argentina venía ratificando, el más importante, el Protocolo de Palermo, que dice que los estados tienen que combatir los 3 delitos más rentables del mundo, ¿no? El tráfico de armas, el tráfico de droga y el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. Así Argentina llega al año 2008 con una ley, una mala ley de trata que contemplaba la voluntad de la víctima, y que eso permitió la impunidad en el caso Marita Verón, por ejemplo. Eso fue parte también de, hay que explicarlo también, que hubo un lobby muy importante de organizaciones financiadas, ¿no? Para poner este tema empuja, ¿no? En esto del consentimiento cuando la persona vive un montón de presiones de todo tipo, ¿no? En esas condiciones. Exacto. Nadie puede consentir su propia explotación, digamos. Es decir, esa ley mala promovió que Argentina esté, digamos, en las alertas internacionales, porque era un lugar donde la trata no tenía un gran agujero la ley por donde se iban los casos. Esto generó grandes movilizaciones y reclamos del movimiento de mujeres y de las organizaciones que se movilizaron en torno a este tema, que hacían encuentros famosos en Córdoba, bueno, un montón de iniciativas que hizo que en el año 2012 se sancione la modificación a la ley y que llegamos a tener la ley de trata, una ley que debemos cuidar, una ley que debemos hacer cumplir. Y bueno, circunstancialmente nosotros desde la Alameda nos tocó en los últimos 4 años gestionar un organismo que creó esa ley, que tiene que ver con el Comité de Lucha contra la Trata, trabajando en la prevención, en la asistencia y restitución de derechos a las víctimas y en la persecución de este delito. Así que la trata tiene un largo recorrido, es un capítulo más en la lucha por los derechos humanos en nuestro país. Ese es el enfoque
desde donde nosotros De donde ustedes lo abordan, sí, de donde se paran o se plantan. También, bueno, la trata es un delito de connotación internacional y está dentro de, digamos, de estos 3 delitos más grandes, como antes lo planteabas. Entonces es una red que en este caso se evidencia, ¿no? Si nos podés contar un poco respecto a cómo ustedes se acercan a la situación que estaba atravesando la familia de Loan cuando se lo empieza a buscar, ¿no? Desesperadamente, respecto a una búsqueda de una pérdida y no de la trata de personas. ¿Cómo se da este proceso? Nosotros, cuando estuvimos en el Comité de Lucha contra la Trata, utilizamos un método que nos dio resultado. Así como nosotros conocimos de la trata, porque después de la crisis del 2001, la Alameda empieza a ser un comedor en donde los chicos que iban no tenían DNI o nadie les festejaba su cumpleaños porque eran hijos de trabajadores textiles explotados en talleres, hasta que un día murieron 6 de esos chicos quemados en un taller textil donde las grandes marcas tercerizaban ese servicio. Bueno, nadie puede saber lo que pasa en una frontera o en una provincia si no se es de esa provincia, si no se vive ahí, si no se conoce la economía local, los circuitos de comercialización de bienes y servicios, etcétera, etcétera. Entonces, un equipo de 25 personas, una persona por cada provincia, empezó a movilizar la agenda de este tema. Así que en Corrientes ya veníamos trabajando de manera local, con muchas dificultades con la provincia, pero ya en este verano habíamos empezado a recibir la convocatoria de los intendentes, que en Corrientes nos decían que tenían denuncias de delitos, y no de cualquier delito, no de abigeato o del robo de una billetera en el colectivo, no, de narcotráfico, de contrabando, de trata, de desapariciones de personas, y volvimos a tener que instalar aquella metodología vieja del buzón de la vida, ¿no? Que seguramente sí, nuestros pueblos siempre están. Exacto, bueno, esa metodología en Corrientes la volvimos a aplicar. Y bueno, surge el caso Loan el día 13 del mes pasado. Rápidamente nos contactamos con el intendente a través de José María Servín, el delegado del comité, que ahora fue despedido también, ¿no? Todos nosotros hemos sido cesados en nuestros cargos por un recorte injustificado. Bueno, esa puesta a disposición con el intendente, orientamos algunas medidas o acciones que había que tomar rápidamente. La fundamental es la implementación de la alerta Sofía, una implementación que se hizo no de manera correcta, sino mucho después, sí. O sea, hubo toda una serie de cuestiones muy dudosas, por lo menos para empezar a entender que algo raro estaba pasando. Exacto, eso lo terminamos de confirmar a los pocos días, en donde presentamos en la Justicia Federal una denuncia pidiendo que la intervención sea federal, es decir, que la causa pase a la Justicia Federal, comprendiendo esto no como un simple extravío. Acá, durante los primeros 12 días, el jefe de la policía local, la justicia provincial, a través del juzgado de falta y el Ministerio de la Acusación, creyeron que el niño se perdió. Creyeron que se perdió. Durante esos 12 días se rastrillaron 12.000 hectáreas, se plantaron pruebas, se desorientó la investigación para una zona que no era la que correspondía, se perdió tiempo, se sancionó a la comunidad que salía a reclamar y a marchar. Claro, sí. Y la consecuencia de eso fue que luego de esos 12 días se instala una hipótesis del accidente de tránsito, o durante 12 días más se plantó la posibilidad de que el niño haya sido víctima de un accidente de tránsito. Por eso hicimos una segunda denuncia por una causa de encubrimiento, porque claramente a nosotros hay una búsqueda del niño donde está comprobada que el chico no se perdió, que no fue víctima de un accidente de tránsito, que hubo entregadores y facilitadores y hubo quienes lo sustrajeron. Todo eso está probado en la causa, y hoy hay una segunda causa por encubrimiento, en donde encontramos una red que va a un senador provincial, a un ministro de seguridad que ya no está más, a
bueno, un circuito que lo que hacía a nuestro juicio es liberar una zona para que se cometan otros delitos y donde el OAN es solamente la punta de un iceberg. Por supuesto que esto queda en evidencia totalmente, es una localidad muy pequeña donde finalmente estas personas que se reunieron en esa comida, en ese mitin o como le quieran llamar, estaban todas ligadas y asociadas a fuerzas de seguridad, a fuerzas, digamos, del orden, servicios de inteligencia, o sea, evidentemente una pequeña localidad que tenga tantos funcionarios en esas condiciones es muy extraño. Sí, a nosotros tenemos que hacer como una mirada, tomar distancia. Sí, porque nosotros vivimos en localidades pequeñas. Exacto. Y es como medio insólito que no se supiera. Exacto, y lo que tenemos que hacer es comprender que estamos hablando de una provincia limítrofe, que es una zona que limita con la triple frontera y con la otra triple frontera, la frontera seca, que estamos a la vera del sistema de navegación troncal, el sistema de hidrovía de nuestro país, que estamos hablando en un contexto macroeconómico donde Argentina es el país más barato del continente por su terrible devaluación. Todos esos son factores objetivos que predisponen para que en una zona rural, perirrural, un pueblo de una cuadrícula de 14 cuadras por 7 de no más de 2.200 habitantes, sea una zona liberada para que haya contrabando, narcotráfico, incluso la trata de personas. Entonces, bueno, esto lo que demuestra es que hay un circuito, ese ecosistema que naturaliza esta forma de un delito, que no es cualquier delito, que la comunidad a veces cree que tiene una mirada desactualizada de la trata, se cree que la trata es esa traffic blanca que se llevó un chico, ¿no? O creen que es búsqueda implacable, o que esto pasa en Centroamérica, o que pasa en las series, y bueno, lo que nosotros estamos concluyendo es que esto está presente, tiene esta red, y bueno, requiere de que vayamos para arriba en los niveles de responsabilidad para poder desmantelar este circuito y no tengamos más casos como el de Loan, ¿no? Lo que también tiene una importancia muy grande fue ese romper el pacto de silencio, ¿no? Porque la comunidad sale a decir se lo llevaron a Loan. Después de haberlo buscado y de haber sufrido ese tremendo atropello que sufre la comunidad al decirle no, está perdido, lo buscan, o sea, vienen sufriendo muchas más cosas seguramente que este engaño, ¿no? Que fue como la gota que rebalsó el vaso para que se hable de trata. Es tan así que fue la madre la que primero manifestó esa situación en un relato completamente distinto al relato oficial que se quería instalar. Si nosotros hubiéramos tenido una primera entrevista que debería haber hecho un equipo profesional del Programa Nacional de Rescate, programa que fue desmantelado, que ha tenido más de 30 despidos en todo el país y que son equipos que escuchan a una mamá que atraviesa un dolor, una angustia, una pérdida, y ese primer relato es el que se podría haber advertido un montón de elementos y no una fuerza de seguridad local que contamine toda la investigación y no la falta de la aplicación de los retenes vehiculares que habría que haber hecho al inicio, la retención de todos los equipos celulares, la detención y allanamiento a toda una zona de influencia que hubiera permitido saturar una comunidad y que rápidamente presionar para generar una válvula de escape y que el niño sea encontrado. Mira, esto ya nos pasó nosotros sobre los últimos meses del año pasado en la localidad de Tartagal, en menos de 12 horas encontramos un bebé sin foto. Buscábamos a una persona que no teníamos foto, pero generamos una presión tan fuerte, que el niño fue encontrado en un descampado, con un principio de hipotermia, pero fue encontrado, ¿no? Entonces, cuando se aplican los protocolos, cuando se respetan los manuales,
cuando se hace bien el trabajo, tenemos un montón de casos donde sale bien la instancia, ¿no? Acá claramente... O cuando también se busca, o sea, porque muchas veces no se toman las denuncias, y ese es uno de los principales problemas, el proceder de las policías locales que no toman las denuncias. Pasó hace yo creo que 2 años más o menos en Chavás, y que apareció la criatura también en condiciones a la vera del tren, digamos, de un pastizal, también con caso de hipotermia, tenía condiciones, digamos, de autismo o una cosa así, y fue encontrada. Bueno, producto de que se movilizaron en la localidad y no dejaron que digamos se pasara más de esas 24 o 48 horas en las cuales se encontró la criatura. Por eso nosotros desde humildemente la Fundación Alameda estamos a disposición para realizar estos talleres, estas capacitaciones donde decimos cómo debe utilizarse el protocolo, hacemos un taller de cómo redactar una denuncia. Muchas veces la angustia que implica la búsqueda de un familiar o de un amigo o de una amiga nos pone en un contexto donde es muy difícil saber cómo actuar. Y ese primer momento, ese buen anoticiamiento que hay que hacer, esa denuncia que nos deben tomar sin esperar ningún tiempo, ninguna cantidad de horas, este falso conocimiento, este mito que tiene la comunidad de que hay que esperar tanto tiempo para denunciar. Bueno, ese es evitar ese camino de la ruta crítica en la que entra esta denuncia, que es clave en ese primer momento, que debemos acompañarla con una foto actualizada, debemos llevarnos una copia, saber que Fiscalía de turno está interviniendo y luego socializar en las redes que la persona o el niño o la niña desaparece. Y en el caso de que hablemos de personas en contexto de vulnerabilidad, como puede ser un niño, una niña, una mujer, en ese contexto hay que trabajar con la peor de las hipótesis, y esa peor de las hipótesis no es la del extravío, es la de la desaparición forzosa y la posibilidad de que intervenga la justicia federal y fuerzas de seguridad que no sean del lugar, y para eso también tenemos que utilizar la línea 145. Sí, es muy importante aclarar esto, y es preferible siempre equivocarse y encontrar a la persona que no proceder porque se es exagerado. Muchas veces los adolescentes tampoco, por más que estemos hablando de este tema, también hay un tema muy importante en los jóvenes y que también está y tiene que tener otro tratamiento, que es los jóvenes no tan jóvenes también, y que no se hablan, son temas tabú, como el tema del suicidio y de tantas otras cosas que al no nombrarlas, en realidad estamos haciendo el peor daño, que es no comunicar. Entonces es importantísima la prevención. Por eso quería realizar esta entrevista con vos, que vas también a estar en Casilda la semana que viene. Estás recorriendo también el país con estas charlas y con estas propuestas digamos, de aprendizaje y de concientización. Sí, bueno, es fundamental trabajar este ámbito nuevo que para el mundo adultocéntrico no lo registra, que es el mundo de la virtualidad, ¿no? Claro. Es un plano nuevo donde todos habitamos, en donde tenemos perfiles, redes sociales, datos, vínculos, trabajamos, nos entretenemos, estudiamos, compramos y vendemos cosas, y podemos ser víctimas de cualquier delito. Y entre ellos el cuidado de las imágenes ante estas pantallas. Entonces, bueno, ahí podemos encontrar delitos conexos a la trata, como es el grooming, una grave situación que está transcurriendo con los índices que estamos teniendo de la producción de estas imágenes de contenido de abuso sexual infantil, la mal denominada pornografía infantil. Esa es otra finalidad de la trata también, ¿no? Bueno, con todo esto estamos trabajando, como bien vos decías, vinculando a sindicatos, a municipios, a instituciones de la comunidad, y en este caso hemos sido convocados por el sindicato ANSAFE. El lunes que viene vamos a estar trabajando con los chicos de los últimos años de las escuelas secundarias para trabajar en esto, ¿no? En cómo que ellos tengan este freno de mano, como tiene el auto, para saber cómo pedir ayuda, cómo advertir aquello que les da vergüenza,
aquello que les da miedo, aquello que les da asco en esta virtualidad que se pueden topar sin advertir de la peligrosidad que hay en la virtualidad, ¿no? Como nos puede pasar a cualquiera, pero bueno, estamos trabajando de esta manera en estas instancias, así que bueno, para nosotros es muy importante porque la semana que viene, el 30 de julio, es el Día Mundial de Lucha contra la Trata. Sí. Hay un conjunto de organizaciones que están realizando un montón de actividades que es importante que la comunidad se involucre, forme parte, participe, escuche, pregunte, sepa de lo que se trata, cuente con las herramientas que existen y hablemos de estos temas como bien vos decís, Greta. Bueno, muy agradecida. El 28 de julio también están llamando una movilización en todo el país por LOAN. Eso cabe destacarlo, no sabemos bien. A cada minuto pasan también distintas cosas. ¿Cuál es el panorama que vos ves para finalizar respecto a cómo sigue, ¿no? Más allá de que no podemos hacer un anuncio, hay que tener mucha precaución también con la información, pero por ahí... Para nosotros es importante seguir difundiendo las líneas de denuncia. Si alguien sabe algo de LOAN, debe llamar a la línea 134, es la línea del CIFEBU, del Sistema Federal de Búsqueda de Personas. Es una llamada anónima, gratuita, 134, te van a dar un código, ese código permite tabular la llamada y si la persona aportó datos significativos hay una recompensa de 5 millones de pesos. El gobierno debe difundir esta línea más, debe trabajar también en esta instancia. Para nosotros es importante dejar trabajar a la justicia federal, evitar esta espectacularización que hacen a veces los medios porteños y aprender de esta situación y seguir exigiendo la investigación de las dos causas. Hay una causa por la sustracción del niño y hay otra causa por el encubrimiento. Y pedir que aquellos que tienen responsabilidad política e institucional, sean del color político que sean, deban dar las explicaciones ante la justicia, porque es gravísima la situación que ha develado la historia de LOAN y acompañar a la familia, acompañar siempre a los familiares de las víctimas, que son aquellos que están en soledad y que reclaman justicia en esta situación. Y más si son organismos del Estado, más todavía se tiene que profundizar, ¿no? Este hecho de justamente limpiar, hay que decirlo como suena muchas veces horrible, porque estábamos hablando antes de los despidos y todo eso, que se da en este contexto y no se da realmente la limpieza de las cuestiones reales que tienen que tener, que es contra justamente los delincuentes que están amparándose en el Estado en vez de trabajar por las víctimas, por las personas, por la comunidad en general, ¿no? que es su responsabilidad. Así es, tal cual. Bueno, te agradezco, Nicolás, y bueno, nos vamos a encontrar seguramente en Casilda compartiendo más información y dando más herramientas, ¿no? A la juventud principalmente que requiere y necesita estos temas, ¿no?